Ya estamos de vuelta nuevamente en su programa Entre Amigos, en el matinal del Gran Concepción. Y hoy día, como ya lo habíamos comentado anteriormente, iniciamos un nuevo bloque de los días jueves, en donde vamos a estar con Pablo Ramos y Alejandro Oliva, dos grandes filósofos que tienen como escuela Nueva Acrópolis. Exactamente. Que está ubicado, una escuela de filosofía que está ubicada en Concepción. Ya lo habíamos advertido semanas antes. Habíamos tenido acá a Alejandro dándonos algunas charlas de qué significa la filosofía de la manera más entretenida, y hoy día decidimos definitivamente, como C Radio, poner desde esta trinchera televisiva, proponer este tema tan importante como es hablar de filosofía. Alejandro, Pablo, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Germán. Muchas gracias por esa presentación. Con harto ánimo, harto frío. Harto ánimo. Igual un poco de frío, nos dieron cafecito, así que todo bien. Perfecto. Sí, igual buenos días, sí, vamos a hablar de filosofía y hemos querido traer un tema que es importante para nosotros, de vivir la filosofía, que es lo que siempre hemos planteado. Y queremos traer un filósofo, el primero quizás de este ciclo, quizás uno de los más icónicos para Occidente, llamado Sócrates. Sócrates, que para nosotros era un nombre de cuaderno, Claro, de colegio. sí. ¿Quién era Sócrates? Sí. Oye, bueno, en primer lugar, Alejandro, Pablo, cuéntanos un poco y haznos un resumen de qué se va a tratar Filosofía para Vivir. Sí, bueno, la idea de este bloque, que lo veníamos conversando con el profesor Alejandro, es mostrar enseñanzas prácticas para la vida, ¿cierto? Por eso se llama Filosofía para Vivir. La idea es ir mostrando de una manera práctica cómo estas grandes enseñanzas nos pueden servir en la vida diaria, en los problemas que tenemos, en las adversidades que vamos pasando en nuestra vida. Entonces así vamos a ir tocando punto por punto de grandes filósofos qué es lo que nos pueden mostrar, qué es lo que nos pueden enseñar. Pasito. Y vamos a ir pasito a pasito. Antes de esto vamos a recordar que nosotros estamos saliendo por transmisiones de RDO Televisión, Canal 25 de Telemundo, y además a través de la radio femenina 96.7, para que todo el Gran Concepción pueda deleitarse de estos grandes maestros. Alejandro, te dejo la palabra. Filosofía para Vivir, previo a la introducción de Pablo. Bueno, primero poner en contexto quién fue Sócrates, donde vivió más o menos la época, no muy largo para no aburrir a nadie, pero es importante saber que él nace por ahí por el 470 a.C. 470. Claro, y muere el 399. Ya estamos hablando, vive aproximadamente 70 años y él nace y muere en Atenas. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque para nosotros Atenas, justamente tú decías del colegio, y teníamos la idea de que Atenas era el lugar más, o fue el lugar más democrático, donde todo el mundo podía decir lo que quisiera y no había ningún problema. De hecho, hay un filósofo, Diógenes, que hablaba dentro de un tonel, al estilo Chavo del Ocho, y daba toda su filosofía y nadie ponía problemas. Es súper importante, porque en esa misma ciudad, en ese mismo lugar, es donde a Sócrates es condenado a muerte. Mira, qué raras las condiciones, o sea, donde ahí se permitía decir todo, Sócrates es condenado a muerte. ¿Y por qué es condenado a muerte? Básicamente por dos cosas: por enseñar a reflexionar, sobre todo a los jóvenes, y segundo, por querer, es acusado por querer reimplantar nuevos dioses. Y en realidad lo que él quería hacer era hablar sobre la religión, quería hablar sobre los dioses, qué es lo que eran profundamente. Y por esas dos cosas es condenado a muerte a beber la cicuta. A ver, espérate un poquitito. Vivió en un tiempo en donde se podía hablar, había democracia para absoluta. poder hablar. Segundo lugar, daba su discurso a través de un tonel, es decir, que era como un podium. No, te digo que había un filósofo llamado Diógenes que vivía dentro de un tonel, vivía y hablaba desde ahí lo que él quería y nadie le decía nada, incluso a veces vivía desnudo. A ver, espérate, yo te quiero hacer una pregunta, Pablo, o Rápido. ¿Cómo se designaba o cómo se sabía que una persona era un filósofo en esa época? Bueno, en esa época el filósofo es aquel que buscaba la verdad a través de conversaciones, a través de estudios, a través de escritos. En ese momento no había nadie que estudiaba para filósofo. Quizás Disculpa, Germán, quizás habría que hacer la comparación con los sofistas de la época, que
no tenían nada que ver con la filosofía, sino que ellos, y justamente Sócrates los criticaba mucho, porque ellos vendían su conocimiento. En cambio, Sócrates entregaba el conocimiento por un amor, ¿cierto? En definitiva, para todos, que ese conocimiento les pudiera servir. Entonces él no se vendía, digámoslo así, el conocimiento. Entonces ahí habría una gran diferencia también de quiénes serían filósofos. Perfecto, o sea, quienes estaban en condiciones de hablar, de hacer razonar. De hacer razonar, claro, porque no era hablar solamente, sino que había una técnica que es la que desarrolla Sócrates posteriormente, que vamos a hablar, que es la mayéutica. Está bien. La mayéutica, que era esta capacidad, él decía, porque que su madre era partera y que él traía la luz a los seres humanos. Y el diálogo, la mayéutica, era a través de la conversación llegar a alguna verdad. Ahí vamos a tener una característica de un filósofo. Es llegar a alguna verdad. Y ahí parte. Y ahí parte el tema, por Porque supuesto. en el fondo los filósofos lo que quieren es buscar la verdad. Por supuesto. Y eso se basa su discurso. ¿Cómo llego a la verdad? A través del conocimiento. Exactamente. Por eso que nosotros hemos querido tomar a Sócrates como, bueno, tenemos la filosofía, pero pongámosla en práctica. ¿Qué nos decía Sócrates? Una de las cosas fundamentales que tiene Sócrates, se dice, es la humildad. Porque una de sus frases era, solo sé que no sé nada. Entonces, es una frase bastante de humildad. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Ahora, a mí me gustaría explicar qué es la humildad también, porque a veces entendemos la humildad como andar, no sé, mal vestido. Claro. Oye, pero y en estos tiempos que están lejanos, ser humilde es como ser... No. Claro. Hoy día ser humilde no va con nosotros. No va con nosotros. Cuéntanos. Incluso está esa visión de la humildad, y la otra es que el humilde, aquel que no tiene nada. No sé, alguien se confunde con la pobreza. Claro, a veces. Económica, exactamente. Pero en realidad la humildad, y esto que dice Sócrates, no es solamente una frase para el bronce, sino tiene que ver con la humildad, es utilizar el lugar que te corresponde. Y que eso va de la mano del conocerse a sí mismo, que era otra frase sacada del oráculo del Delfos, también muy filosófica. Por lo tanto, si yo me conozco, sé cuáles son mis cualidades, sé cuáles son mis defectos, logro ubicarme en algún lugar, en el lugar que me corresponde. Porque, ¿qué sería la falsa humildad? Ponerse más abajo de lo que te corresponde, como para que todos te digan, oye, pero tú tienes que estar más arriba, que, por favor. Eso es una falsa humildad. Y un exceso de vanidad es ponerse en un lugar también que no te corresponde, porque no tendrías las capacidades para hacerlo. ¿Te fijas? Ponerle un ejemplo práctico de aquí. Un ejemplo práctico es cuando a veces yo quiero, por ejemplo, obtener en mi trabajo un ascenso, como sea, solamente por llegar a algún lugar, pero no tengo las capacidades. Para eso tengo que prepararme. Entonces, el ser humilde es decir, mira, en realidad esto es lo que yo sé y yo voy a ocupar mi lugar y lo voy a hacer lo mejor posible. Pero tenemos situaciones donde a veces las personas quieren estar en un lugar que no le corresponde, quizás por ganar más dinero, pero no tienen las competencias ni las capacidades. Eso es falsa humildad. ¿Quién es más peligroso? ¿El que no controla su humildad y se va más arriba, o el que siempre está abajo? Yo creo que los dos en este caso serían los más peligrosos. De hecho, acá, aprovechando un poco de esta historia de la humildad de Sócrates, hay una historia que cuenta justamente, él tenía un amigo, ya que se llamaba Querofonte, que fue al oráculo de Delfos y le pregunta al oráculo, el oráculo, ¿cierto?, ayudaba a las personas, le respondían preguntas, ¿cierto?, de lo que tenían que hacer sobre la vida, y le pregunta quién era el más sabio de Atenas, y el oráculo responde, Sócrates el más sabio. Y Querofonte le comenta a Sócrates, pero ¿cómo yo voy a ser el más sabio?, dijo Sócrates, si yo lo único que digo es que no sé nada, en definitiva. Y bueno, ante eso le generó una inquietud y empezó a preguntar a los grandes sabios de esa época, que eran los poetas, los políticos, abogados, artesanos, y se fue dando cuenta que cada uno de ellos creía saber más de lo que sabía realmente. Y eso le causó una desilusión, y ahí se dio cuenta que, obviamente, la sabiduría propiamente tal de Sócrates reside en que él reconoce su propia ignorancia. O sea, el reconocimiento de tu propia ignorancia te mantiene humilde. ¿Para qué? Para poder seguir cuestionando, para poder seguir investigando. Porque si uno cree que lo sabe todo, en definitiva, se deja de mover, se deja de buscar. Entonces, la humildad no se trata de, perdón, aquí estoy. No, se trata de decir, esto sé, claro, y hasta aquí nomás llego, o sea, y estoy progresando hacia arriba, digamos. Exactamente, por último te da una base para seguir preguntando e investigando, si eso es lo que se necesita. Exactamente, o sea, me valida desde aquí para poder seguir más adelante.
Es interesante por lo menos quizás llevarlo a un efecto, a un caso práctico de nuestra modernidad. Por ejemplo, si hoy en día estuviera Sócrates. A ver, dejemos eso bien claro. Entre más ejemplos, nuestros auditores no. Hoy en día estuviera, por ejemplo, Sócrates, ¿a quién le consultaría hoy en día? Yo, por ejemplo, me iría a Instagram y vería a los grandes influencers, ¿cierto? Que te hablan sobre desarrollo personal, desarrollo financiero, te hablan sobre la salud, sobre el bienestar. Y si tú vas, y Sócrates le puede ir a preguntar, ¿y de dónde tú sacas todo este conocimiento? Lo más probable es que algún influencer le diga, bueno, no, es que yo lo escuché de aquí, lo saqué de este artículo. Y claro, él mostrándose persuasivo, carismático el influencer, y Sócrates se va a dar cuenta que realmente no sabe tanto como él cree que sabe. Porque todo su conocimiento es, digamos, superficial. Puede indagar un poco más, puede tener más, pero a la larga siempre vamos a ser ignorantes también. A la larga siempre vamos a ser ignorantes. Claro, porque nunca lo vamos a poder saber todo. Nunca lo vamos a poder saber todo. O sea, llegar y saber todo sería un desafío grandísimo, Alejandro. Demasiado. Por eso que otro de los elementos importantes y prácticos, por ejemplo, el ser humilde, que insisto, hay que tomar esta explicación filosófica para que no se malinterprete, es la comunicación. Nosotros aquí estamos comunicando, espero. Pero la comunicación es fundamental. Hoy día estamos en un mundo lleno de tecnología, donde de hecho estamos comunicándonos por diferentes plataformas, ¿o no? Uno ocupa el WhatsApp, que ocupa el mail, el teléfono, que ocupa Facebook, Instagram, y todos puedo mandar 4 mensajes por distintas plataformas, comunicándome incluso con un grupo de personas distintas. De alguna manera me comunico. Yo, por ejemplo, si veo TikTok, ¿me comunico o me llega información? Es que ese es el tema. ¿Qué es la comunicación? Justamente, bueno, ahí tendríamos largas conversaciones, pero ¿qué nos plantea Sócrates? Justamente la importancia de la comunicación. Y para eso él desarrolla el diálogo y dice que a través de la conversación, de las palabras, diálogos, o sea, a través de las palabras yo voy a encontrar luz. Y eso es un elemento fundamental, porque hoy día se ha perdido el proceso de conversación. Yo entiendo... Diálogo es encontrar luz, ¿eso dijiste? A través de las palabras, logos, de la palabra, de las ideas, porque logo es la idea perfecta desde el punto de vista griego, y diálogos viene de ahí, o sea, yo a través de estas ideas logro luz. Y luz es, me acerco a la verdad. Por lo tanto, cuando uno tiene una buena conversación, se siente satisfecho con alguien, ¿eh? Exactamente. Tú te llevas algo positivo. Y veámoslo al contrario. Supongamos que tengo una conversación con alguien, pero que no es una conversación positiva. Finalmente igual me llevo algo, pero me voy mal. Me llevo oscuridad quizás. Y ahí no hay un diálogo, sino que hay una transmisión de elementos negativos. ¿O no te ha pasado? Que tú vas, te encuentras con alguien y lo único que te cuenta son dolores, y tú terminas con dolores, porque estamos transmitiendo algo. De hecho, ahí hay una historia también de Sócrates respecto que él le llama los 3 filtros, ¿ya? Cuando vamos a comunicarnos con alguien. Y contaba la historia de que había un discípulo que lo fue a buscar, le dijo, maestro, llegó un poco, digamos, alterado, emocionado. Le dice, yo tengo una historia que contarte sobre un amigo tuyo, le dijo el discípulo a Sócrates. Y Sócrates lo miró, bueno, antes, cálmate un poco, cuando te calmes, vamos a pasar, ¿cierto?, tu comentario por el examen de los 3 filtros, le dice. El primero, sobre la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que me vas a decir es verdad? A ver, espérate un poquito. El discípulo supo algo X. Sí. Corre, digamos, donde su maestro... En chileno, un cagüín. Ya, vamos aterrizando en contexto para que la gente no vaya. Corre rápidamente donde su maestro. Y le va a contar el cagüín. Acuérdate que allá no había auto ni bicicleta, así que a lo que es trote. Y le dice, a ver, te tengo que contar algo. Lo vio agitado. A ver, para. Calmémonos. Y él como maestro dijo, aquí, tranquilo. Justamente así mismo. Siéntate y te voy a hacer 3 preguntas. Y ahí vamos. Ya. Y la primera pregunta es el filtro de la verdad. Y le dice, bueno, lo que me vas a contar, ¿tú estás absolutamente seguro de que es verdad? Ya. Y el discípulo, bueno, movió un poco la cabeza, dijo, la verdad es que no, lo escuché por ahí, realmente lo escuché en boca de otra persona, lo leí por ahí en definitiva. Bueno, Sócrates asintió, movió un poco la cabeza, levantó la ceja y le dijo, bueno, vamos a pasar al segundo filtro. Lo que me vas a decir, ¿es bueno sobre mi amigo? Ese es el filtro de la bondad o de lo bueno. Mira, y se sonrojó un poco el discípulo y le dijo, bueno, la verdad no es tan bueno, es algo un poco malo, pero bueno. Sócrates ya suspiró, un poco más calmado, y le hace el tercer filtro y le dice, bueno, lo que me vas a decir sobre mi amigo, ¿es útil para mí? ¿Me sirve esa información?
El discípulo pensó, bueno, la verdad no es tan útil. Entonces Sócrates, concluyendo en definitiva, bueno, si lo que me vas a decir no es verdadero, no es bueno, ni tampoco es útil para mí, ¿para qué me lo vas a contar en definitiva? Y ese ejemplo... ¿Para qué me echan a perder la tarde? Gratuitamente. ¿Para qué vamos a comentar cosas que no tienen una profundidad, no tienen una verdad detrás de lo que tú me estás comentando? Y eso ayuda un poco, obviamente, a la comunicación, genera relaciones un poco más sanas y convivencia más sana, porque evitamos, digamos, el cagüín. El cagüín. Es verdad lo que dices tú, que el cagüín, el decir cosas sin saber si es realmente cierto, pasa hoy día, y el otro día lo conversamos, pasa hoy día mucho que uno escucha, es como el copy-paste, escucha y transmite agregándole de su cosecha. Claro. Y eso empieza a saltar con resquemores, digamos, anticuerpos. Empieza a tirar anticuerpos gente que no tiene idea si eso pasó realmente o no, si simplemente lo escuchó nomás. Y ahí entonces no tenemos los 3 filtros. Oye, vamos a ir a nuestros queridos auspiciadores que nos permiten estar acá hoy día jueves 4 de julio. Entonces vamos con encuentra todos tus medicamentos al mejor precio de Concepción. Visítanos en Maipú 583, casi esquina Caupolicán, y en nuestra nueva sucursal en Barros Arana 187, casi esquina Salas. Y recuerda, si ya cumpliste 60 años, inscríbete y obtén un 10% de descuento todos los días en la farmacia de la Botica Penquista. Ahorro de verdad. Oye, les voy a dar un excelente dato. A ver. Para regalar, para asentarse cuando uno se manda una embarradita, regala este típico chocolate Pacari. Bueno. El mejor chocolate del mundo está en el matinal, que es Pacari. Libre de gluten, vegano, 100% orgánico. Por lo tanto, haz un buen regalo y regala Pacari. Visítanos en nuestra página web www.pacari.cl. ¿Qué les pareció? Esas 2 menciones. Muy bueno. Botica Penquista, no se lo pierdan. Y si quieren, regalen Pacari. Así es. Oye, estábamos en esto. Mira, pasamos rápidamente por la humildad. La humildad no es simplemente ser, aquí estoy yo. No, simplemente decir, mira, esto sé y de esto voy a hablar. Porque sé. Y en relación a eso, saber si lo sé es porque lo comprobé. Segundo, porque sé de lo que se está hablando y puedo dar mi opinión. Exactamente. Y mira cómo vamos hilando, porque muchas veces la filosofía la encontramos muy aburrida, porque la confundimos mucho con la religión. ¿Entiendes? Sí. Porque si hablamos de Sócrates, de este filósofo y este, es como hablar de profetas, digamos. Pero la filosofía es otra cosa. Es otra cosa. Y lo vamos a ir explicando a través de todos estos capítulos que espero que tengamos un éxito brutal para que nuestra gente pueda estar siguiéndonos. Alejandro. Sí, no, para mí justamente la idea es poner la practicidad de la filosofía y, como tú dices, acercarla muchísimo. Uno de los elementos que acerca a la filosofía a esto es el sentido del humor. Y Sócrates tenía un sentido del humor extraordinario. ¿Cómo será el sentido del humor de esa época? Mira, yo te voy a contar otra anécdota que no es de Sócrates, pero sí es de Diógenes, ya que es otro filósofo que a veces tenían discusiones con Sócrates y vivía dentro de un tonel desnudo. Esa era su característica. El que partimos hablando. Bueno, se dice que Alejandro Magno, cuando en sus conquistas, cuando llega por ahí por Atenas, dice que quiso conocer a Diógenes. Entonces fue, ¿dónde está Diógenes? Estaba allá en un rincón, tomando sol desnudo. Y Alejandro Magno se pone delante de él dándole la sombra. Entonces va y Alejandro le dice, bueno, pídeme lo que quieras, soy Alejandro Magno. Entonces Diógenes abre un ojo y le dice, córrete un poco porque me estás tapando el sol. Entonces, ese es una ironía, ¿me entiendes? ¿Qué me importa a mí quién sea? Yo soy otro tipo, soy un filósofo, no me importa tus conquistas, nada, yo estoy en otra, ¿me entiendes? Eso es una ironía y es un chiste. Entonces, vemos que la filosofía tiene un sentido del humor muy profundo, y en caso de Sócrates también, porque de una otra manera el humor ayuda a vivir, siempre y cuando porque también aplicamos los 3 filtros, no nos vamos a burlar de nadie, sino que siempre la filosofía, el humor va a ser sobre uno mismo, porque cuando uno logra reírse de uno mismo, es porque tiene un conocimiento profundo de ti, porque conoces tus defectos, y de una otra manera va a ayudar a la convivencia de los demás, el sentido del humor. Es muy importante en la filosofía, y todos los grandes filósofos han tenido un gran sentido del humor. De hecho, a muchos los han
los han mandado a matar y se ríen de la situación, o sea, bromean sobre la situación. Y es muy interesante. Ahí Pablito tiene una anécdota sobre Sócrates. Sí, yo tengo una historia, digamos, claro, no es que ellos sean cómicos, digamos, no es que vayan a contar a las plazas grandes chistes, digamos, sino que cómo se toman la vida, ellos se lo toman con humor, o con cierta ironía quizás también ante la vida. Y había una historia, por ejemplo, de que estaba Sócrates en la plaza pública dando su enseñanza, y él tenía una esposa que se llamaba Jantipa, que era bien temperamental, era más o menos mañosa, digámoslo así. Visceral. ¿Ya? Mañosa. Entonces, estaba dando este discurso y ella le gritaba desde el segundo piso de una casa: Sócrates, ven para acá. No sé, seguramente le estaba llamando a hacer las cosas de la casa porque lo estaba retando por alguna situación. Y Sócrates siguió y la ignoró completamente. Sí. Y él seguía nomás. Hasta que en un momento, en su discurso, le tira una jarra de agua a la esposa. Y los discípulos lo miraron: bueno, maestro, ¿estás bien? No se preocupen. Espérate, ¿la jarra de agua quién se la tiró? La esposa se la tiró a Sócrates. Ya. Y todo mojado, empapado, Sócrates dice: siempre después de los truenos viene la lluvia. Así que con un poco ese comentario desafiante hacia su esposa, digámoslo así. Es una forma, yo lo veo una forma de encarar la vida y tomársela siempre con humor, ¿cierto? Y como hoy día se dice, no amargarse tanto y seguir. Oye, qué importante. Mira, ya casi finalizando ya. Bueno, recordarle, digamos, a nuestra audiencia, a nuestra radio escucha y nuestros televidentes que vamos a iniciar este bloque. Iniciamos hoy día este bloque bastante entretenido, por lo demás. Era la primera vez que nos juntábamos en un set, los tres. Y creo que va a ir fluyendo poco a poco. Alejandro, palabra al concluir. Solamente ver la practicidad de esto. Es importante la humildad, estar ubicado donde te corresponde, ni más arriba ni más abajo. Saber dialogar, saber comunicarnos, que las cosas importantes de la vida, no hablar mal de los demás, siempre va a ser positivo hablar bien, y finalmente tener sentido del humor, el mejor sentido del humor. Qué buena reflexión, Sí. no hablar mal de los demás. Paulo. Sí, tomando obviamente las tres enseñanzas que vimos: la humildad, una buena comunicación, el sentido del humor para encarar la vida. Yo voy a destacar acá la humildad. Creo que es necesario reconocer nuestra propia ignorancia para seguir buscando, para no quedarnos quietos. Yo creo que eso es importante, importantísimo: seguir buscando, seguir en movimiento y no quedarse quieto. Bien, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos hoy día en esta sección inaugural de Filosofía para Vivir. Los esperamos mañana, viernes con Tuti, que va a estar Toti, va a estar la Yaneta, va a estar Eduardo. Así que tengan un buen día y éxito a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Que estén bien, muchas Chao, gracias. gracias. Chao.